Bienvenidos al estudio que estamos realizando del libro Un Curso de Milagros. Hoy damos inicio al capítulo número 12, el plan de estudios del Espíritu Santo. Subtítulo 1, el juicio del Espíritu Santo. 1. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. 2. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Eso obviamente divide o ataca la integridad de tu mente poniendo a uno de sus niveles contra otro. 3. Solo hay una forma sensata de interpretar motivos, y por tratarse del juicio del Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? Ninguna reacción podría ser apropiada excepto estar dispuesto a ayudarle, pues eso y solo eso es lo que está pidiendo. Ofrécele cualquier otra cosa y te estarás arrogando el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu propia mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es, pero no a la percepción que tú tienes de ella. 4. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Esta necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas contra la realidad en las que niegas que la necesidad de curación sea real, haciéndola irreal. No harías eso si no fuese por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es y te privas de ella. 5. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no la necesitas? Pero eso es lo que mantienes cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano, pues solo respondiendo a su súplica puedes ser tú ayudado. Niégate a ayudarle y no podrás reconocer la respuesta que Dios te dio a ti. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero es indudable que tú necesitas la suya. 6. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda, pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Toda sensación de esfuerzo procede de tus intentos de no hacer eso. ¿Cuán simple es, entonces, el plan de Dios para la salvación? No hay sino una sola manera de reaccionar ante la realidad, porque la realidad no suscita conflicto alguno. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que ésta es.
Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad, porque la realidad no cambia. Si bien tus interpretaciones de la realidad no tienen sentido en tu estado dividido, las suyas son por siempre fieles a la verdad. Él te las da porque son para ti. No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios y reconocerás de este modo la necesidad que tú mismo tienes del Padre. 7. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda, la estás pidiendo, y si percibes tan solo una necesidad en ti, serás sanado. Pues reconocerás la respuesta de Dios tal como deseas que ésta sea, y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Cada súplica a la que respondes en el nombre de Cristo acerca más a tu conciencia el recuerdo del Padre. En interés de tu propia necesidad, pues, oye toda petición de ayuda como lo que es para que Dios pueda responderte a ti. 8. Al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas. Pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. El Espíritu Santo tiene aún que transformar el miedo en verdad. Si se te dejase con el miedo una vez que lo hubieses reconocido, habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella. No obstante, hemos señalado repetidamente la necesidad de reconocer el miedo y de confrontarlo cara a cara como un paso crucial en el proceso de desvanecer el ego. Considera entonces lo mucho que te va a servir la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás. Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Esto es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Si tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo y consideras al ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo. Pues el miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. 9. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. De esa manera te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti y has demostrado esto al dárselos a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que puedes experimentar. Una es falsa, pues procede de la negación y la negación depende para poder existir de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puede ocultar al amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Si deseas contemplar el amor que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. Así, el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y así aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad, pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión, y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad.
¿Qué nos enseña este subtítulo, este inicio del capítulo número 12 en nuestra intención de sanarnos con este estudio? Cuando te encuentras ante la necesidad o el comportamiento de otra persona, tu ego te lleva a analizar lo que percibes para decidir cómo reaccionar. La trampa es que tu ego es el que te dirige y te hace creer que interpretaste correctamente la situación. Este proceso siempre conlleva una emoción negativa. Siempre hay algo. Si el ego es el que me está dirigiendo para analizar algo, siempre me llevará a sentirme atacado, deprimido, triste, decepcionado. Y basado en esa emoción negativa que me da el análisis que hice de la reacción o la situación del otro, es como normalmente voy a reaccionar. Tú puedes tener un comportamiento negativo o abstenerte de él, pero no puedes evitar lo que sientes ni los pensamientos negativos que surgen cuando estás ante el análisis de lo que otro ha hecho, si te dirige el ego. En cambio, nos dice este subtítulo que el análisis del Espíritu Santo es simple. Toda situación donde ves carencia, donde ves a alguien que te pide algo, donde percibes un ataque o donde ves un comportamiento no amoroso, es una petición de ayuda y de curación. De acuerdo, recuerda al juicio del Espíritu Santo. Cuando no ves las cosas de esa manera es porque no quieres ayudar a tu hermano, con lo cual te cierras tú mismo a recibir ayuda. Tal vez esto nos ayuda a comprender también por qué los primeros capítulos nos insistieron, tienes que dar para recibir, tienes que dar para recibir. Ahora aumentamos de nivel. Es que si no das algo, no recibes. Literalmente nos lo dice un curso de milagros. No estás recibiendo ayuda, no estás recibiendo sanación, no ves tus oraciones respondidas porque tú no estás ayudando a los demás. Entonces, en vez de aceptar la realidad, lo que haces es hacerte el sordo, voltear la cara ante las necesidades de otros y adoptas posiblemente también una actitud de defenderte o de atacar. Solo cuando reaccionas ante otra persona en cualquier escenario, con aprecio y con gratitud, es que puedes hacerte consciente de tu propia necesidad y del amor de Dios. Básicamente, el secreto para que tus carencias se solucionen es, primero, comprende que las necesidades que ves en otros son tus propias necesidades proyectadas. Proyectaste en el otro tus necesidades, solo que en él parecen diferentes. Segundo, ante una necesidad de un hermano o ante una falta de amor de su parte para contigo, pídele al Espíritu Santo que te ayude a percibir eso como la petición de ayuda que él juzga. Tercero, ayuda. Ayúdalo. Entonces, por un lado, estarás respondiendo en el nombre de Cristo y por el otro, estarás aceptando la ayuda del Espíritu Santo para suplir y sanar tu propia necesidad. Nos decía este subtítulo también que solo experimentas miedo o amor, aunque le das muchos nombres al miedo, debido a lo que sientes de diversas maneras. Así que le llamamos al miedo terror, le llamamos ira, le llamamos dolor, le llamamos decepción. Pero solamente hay dos lados. Recuerda, este es un mundo de contrarios. Se nos está hablando desde los contrarios. Así que o hay amor o hay miedo. No hay amor y una cantidad de emociones, aunque nosotros estamos acostumbrados a identificar las diferentes caras del miedo con nombres distintos. El miedo, ya sabes que puedes colocar allí cualquier palabra negativa, es la negación del amor y por eso oculta una sensación de pérdida o la creencia en la pérdida. Reconocer el miedo que se siente o el miedo que hay detrás del ataque es importante, porque significa que necesitas ayuda. Tengo que identificar que tengo miedo, que estoy deprimido, que cualquier emoción negativa, tienes que identificar, ser consciente de ello. O el miedo que hay detrás del ataque también lo tengo que identificar. Me está atacando, pero esta persona, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué le dijeron de mí? ¿Qué está percibiendo en mí? Así que percibir eso, darme cuenta del miedo o de la emoción negativa que sea, de la situación como realmente es un enmascaramiento del ego, significa que necesito ayuda. El paso siguiente es el que debo dar para solucionarlo.
Tengo que confrontarlo cara a cara. Tengo que identificar por qué, de dónde surge. Debe desearse escapar del miedo. Debes desear escapar de ese problema económico. Debes desear escaparte de esa situación de pareja. El escape del que nos habla el curso de milagros no es salir corriendo y como que no pasa nada. Es un escape congruente con esta enseñanza. Mirar de qué se trata para perdonar lo que haya que perdonar. Cuando veas que el miedo está tras las necesidades y los comportamientos no amorosos de los demás, nos dijo este subtítulo, aprenderás a trascender la sensación de pérdida y colocarás al amor por encima de él. Porque si tomas conciencia, y por eso estos caminos se llaman caminos de conciencia, de qué es aquello que te está afectando, inmediatamente ya no le prestas atención, sabiendo que viene del ego. Eso significa que eliminarás la causa del miedo y por lo tanto el miedo desaparecerá. En resumen, si quieres reconocer el amor, debes ver en cualquier necesidad, actitud, comportamiento, idea o situación que juzgues como no amorosa en tu exterior, como no amorosa de una persona, incluso también de ti mismo, una súplica de amor. Llegamos así al final. Gratitud y bendiciones.